va a hablar a nuestros corazones, ¿ok? Y yo quiero, antes de entrar al mensaje, quiero que vayamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, en el versículo 24. Y quiero iniciar este mensaje, o queremos iniciar este mensaje con este versículo donde dice, Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos, dice, y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos ya no serán dos carnes, ahora serán una sola carne, ¿ok? Quiero que oremos. Cierre sus ojos allí en tu casa, dile: Señor, te pedimos que en esta noche nos hables, Dios. Háblame a mí como esposo, a mí como esposa. Dile: Señor, háblanos, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en esta área de mi vida, en esta etapa. Los que quizás están pensando en casarse, en aquellos jóvenes que están con ideales de matrimonio, dile: Señor, háblanos y enséñanos tus principios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que cada palabra que salga de nuestros corazones sea sembrada en el corazón de cada oyente, de cada persona que nos visita. Y te pido, Dios, que nos permita ser más y más conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, diga ya en su casa amén y amén. Ok, quiero que empecemos entonces este tema quisiéramos hacer como una analogía acerca de lo que es el matrimonio, ¿no? Y el mejor referente para nosotros entender el concepto de matrimonio o de quizá de relación es el matrimonio, es la relación de Cristo con la iglesia o de Cristo con nosotros, ¿sí? De cómo Dios, siendo el amado, el novio, nos ama tanto a nosotros como su novia, como su amada, y nos santifica y nos lleva cada día a otro nivel. Y creo que ese es el fundamento para tener matrimonios saludables. Así que quisiera, no sé cuántos han tenido la oportunidad de pronto estar frente a una hoguera o frente a una fogata, y esa generalmente ese paisaje o esas reuniones se tornan un poco románticas y un poco obviamente cálidas, y es como todos reunidos alrededor de una chimenea o de una hoguera. Y este símbolo de hoguera, de llama, es lo que quizá en la antigüedad tipificaba en cuando los hogares y las familias se reunían frente a esa hoguera, le representaba calor y seguridad. Y creo que muchos de nuestros matrimonios hoy día hemos perdido este sentido de hoguera. Hemos sentido de ahí viene la palabra hogar, de la palabra hoguera. Y muchos de nosotros estamos conviviendo. Tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos personas cercanas, pero no tenemos un hogar. Puedes tener una familia, pero no significa que tengas un hogar. El hogar representa aquello que los une, el centro de aquello que los une. Así que yo quisiera que pudiéramos abundar y que todos a partir de este día podamos construir no solo familias, sino hogares funcionales, y no hogares disfuncionales como seguramente tú creciste en un hogar disfuncional, quizá como en el que yo crecí en un hogar disfuncional, quizá muchos de los que están aquí crecieron en hogares disfuncionales, pero el propósito y el diseño de Dios es que tu hogar y mi hogar sean hogares funcionales conforme al diseño de Dios, amor. Sí, mira que pasa mucho que quizá en muchas familias encontramos que hay una casa, pero una cosa muy diferente es tener casa y otra cosa muy diferente es tener un hogar. ¿Sí? Decía mi esposo que la hoguera es ese lugar donde tú te sientes como acogido, ¿sí? Sientes como ese calorcito y creo que precisamente eso es lo que ocurre cuando tú llegas a un hogar y no a una casa. Creo que muchos hemos tenido la oportunidad de llegar a casas, pero es totalmente diferente el concepto de casa a hogar. ¿Sí? ¿Qué es un hogar? Un hogar es el lugar donde a ti te provoca estar
un hogar es ese lugar donde sabes que afuera puede estar ocurriendo lo que esté ocurriendo, puedes tener los 1000 problemas, pero anhelas y deseas con todo tu corazón llegar a ese lugar que te hace sentir seguro, que te refugia quizá del frío externo, que quizá te protege de repente de los peligros de afuera, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que tenemos que nosotros empezar a construir en nuestras familias y en nuestros hogares. Y creo que la base de ese hogar y la manera de empezar a construir ese hogar es creando una relación de matrimonio fuerte, ¿cierto? Y creo que es de lo que vamos a hablar hoy y en lo que vamos a tratar de ahondar hoy, en matrimonios fuertes, porque un matrimonio fuerte va a lograr construir un hogar fuerte, va a lograr construir una hoguera que de ese calor, de ese abrigo, de ese refugio, y que los hijos, las personas, aún los de afuera, quieran llegar a ese lugar porque se sienten protegidos, porque se sienten como en confianza, porque sienten que van a estar a salvo en ese lugar. Pero todo parte de un matrimonio fuerte. Así es, mira que cuando mi esposa decías eso, amor, yo recordaba cuando yo era niño, mi casa era un caos total y a mí nunca me provocaba llegar a mi casa de niño, porque en mi casa nunca, de pequeño, nunca vi un hogar reflejado. Vi quizá una familia, gente viviendo dentro de una casa, pero nunca vi un hogar. Y entonces el deseo de mi corazón nunca fue llegar a casa. Antes el deseo de mi corazón en ese entonces como niño y joven era salir de mi casa. Y creo que es la razón por la que muchos de nuestros jóvenes, nuestros hijos, no quieren estar dentro de casa, no quieren estar dentro de un hogar, porque no han visto un hogar. Porque si realmente reflejáramos o reflejásemos un hogar, nuestros hijos quisieran estar en nuestro hogar. Y ahí es donde empezamos a tener problemas de comunicación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y bueno, de esto vamos a abundar. Pero en esta temática de hoy vamos a tocar 4 pilares para el matrimonio que sé que nos va a ayudar de una manera increíble. Antes de nosotros empezar a escribir este mensaje, analizábamos con mi esposa que en Colombia alrededor de un año se casan 60,000 parejas. En un año en Colombia se casan 60,000 parejas. Eso es una cifra quizá buena, pero quizá no es tan buena cuando notamos que en esa misma cifra la mitad, el 50% de estos matrimonios terminan en divorcios. Y si tenemos una población de ¿cuántos habitantes? Millones de habitantes, 45 48 millones. 48 millones de habitantes hay en Colombia. Realmente no es una cifra alentadora. Estamos diciendo que tenemos muchos hogares, pero no tenemos matrimonios saludables, no tenemos personas y hogares firmes y fuertes. Es más, esta generación, la generación de hoy día no quiere casarse porque quizá nunca vieron un modelo de hogar, un modelo de relación, un modelo de matrimonio, y hoy día los jóvenes y personas dicen: no, pero ¿sabes qué? Yo puedo vivir con esta persona en unión libre y no es necesario casarme, así nos conocemos y bueno, ya cuando no encontremos cosas en común, nos separamos y no pasó nada. Entonces empezamos a tener un sinnúmero de ideas, y hoy día quizá muchas de las nuevas generaciones tienen estas convicciones quizá equivocadas acerca de lo que es el matrimonio y la familia. Y es por esta razón que surge la necesidad de nosotros como hogares cristianos empezar a rescatar las convicciones, los principios, para dejar una plataforma fuerte para las próximas generaciones, y que las próximas generaciones quieran decir: yo quiero tener una familia, yo quiero tener un hogar, yo quiero estar casado, yo quiero tener a la mujer correcta, yo quiero tener al hombre correcto. Pero si nosotros no somos modelos de matrimonio, incluso en nuestras iglesias, va a ser muy difícil que nuestros hijos, nuestras próximas generaciones, quieran establecer este pacto del matrimonio. Y amor, cuando estábamos escribiendo esto, nos dábamos cuenta de que muchos matrimonios se casan por lo civil, ¿no? ¿Y qué es el matrimonio civil? El matrimonio civil es un contrato
donde tú firmas con una persona, donde tú vas a ser fiel hasta que la muerte te separe y donde tú vas a compartir todo lo tuyo y todos los bienes y todo lo que construyan juntos y firmas un papel, pero ese papel es estipulado como un contrato, ¿sí? Es un contrato legal, ¿ok? Pero quizá muchos matrimonios solo se quedaron en el contrato. Y yo creo que, no sé si hay personas que se han casado por lo civil, pero también hay otro tipo de personas que se casan por lo civil y también se casan por iglesia. Un pastor da la bendición, un sacerdote, un cura, un padre, ¿sí? Dan la bendición y esto que representa una autoridad espiritual. Y yo quiero hacer un énfasis en esto. Cuando solo te cases por lo civil, quizá vas a perder muchos beneficios de tener un pacto con Dios, porque un contrato se puede anular. No sé si me hago entender. Un contrato es fácil de anularse. Un contrato entre dos partes es fácil de anularse. Pero cuando tú no solo te casas por el civil, sino te casas con una autoridad, cuando tú decides poner tu matrimonio ante los ojos de Dios, donde una autoridad espiritual establece bendición sobre ese hogar y sobre esa familia, no estás solo firmando un contrato, estás haciendo un pacto. Y los pactos tienen más poder que un contrato. No sé si me hago entender, amor. Es por esta razón que necesitamos que nuestros matrimonios, escuche bien los que nos están viendo, no sean solamente contratos, sino que sean pactos. Porque los contratos se deshacen fácilmente, pero los pactos permanecen para siempre. Amén. Así que quería sembrar este principio como base para lo que vamos a explicar ahora. En Deuteronomio dice, capítulo 24, en el versículo 5 dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Bueno, y aquí ya vamos a entrar en materia, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta para tener matrimonios saludables, y esto también para los que están próximos a casarse o los que ya se casaron y dijeron, bueno, pastor, ya pasaron años, no es tarde para hacer esto. Escuche bien. El primer año, es más, es una ley bíblica. Dios le dice a Moisés: dígale a mi pueblo que cuando alguien se case, debe pasar un año consolidando, afirmando ese matrimonio. Un año, ¿sí? Y mira que cuando Dios no se equivoca en esto, porque incluso la psicología habla acerca de esto, de que el primer año es el año más importante para un matrimonio. El primer año es donde se forjan las bases, los cimientos, las convicciones, donde la relación se cimenta mucho más fuerte. Y es en este año donde los esposos y las esposas tienen que estar más atentos al pacto que acabaron de hacer. Mira que muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, pero ¿por qué? Eso no es necesario, ¿sí? Quizá a veces las personas se casan y es cuando más desafíos, más retos vienen, entonces quizá nos ocupamos más en temas de trabajo, de estudio, de muchas otras cosas, y digamos que le restamos un poco de importancia a ese nuevo hogar que se está formando o a esa nueva familia que se está formando, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿por qué es importante ese año en el que deben estar juntos, en el que deben estar consolidando ese hogar? Y llegábamos a la conclusión de que muchas veces, por no decirlo todas las veces, y creo que lo podemos ver muy claramente, cada persona o el esposo y la esposa vienen de casas diferentes, y eso lo hablábamos en una de los temas pasados, ¿no? Y vienen de casas diferentes y cada uno tiene una cultura de casa diferente, tiene unas reglas en casa diferentes, ¿sí? Pero ahora ese tiempo de inicio de un nuevo hogar, de inicio de un nuevo matrimonio, es el tiempo en el que se van a empezar a consolidar la cultura de esa casa, la cultura de ese hogar, las reglas de esa nueva casa, las reglas de ese nuevo hogar. Mire, hay muchos jóvenes o chicos que dicen, hey, no, yo no quiero casarme.
eso del matrimonio, a mí eso no me convence, eso ya es anticuado, eso no es necesario. ¿Y sabes por qué lo creen así? Lo creen así por la sencilla razón de que tienen un concepto equivocado de lo que es el matrimonio. Porque muchas veces tenemos el concepto de que matrimonio es una pareja o una familia, es un grupo de personas que viven en una casa, ¿sí? Y hasta ahí. Pero resulta que el tema del matrimonio y el tema de ese nuevo hogar que se empieza a construir es un tema más profundo, es un tema quizá emocionante que tiene que emocionar a la pareja y decir, hey, vamos a construir una nueva cultura de casa. Eso que siempre soñé, las reglas que siempre soñé tener, la manera en la que siempre soñé hacer las cosas, es esa cultura de casa que se tiene que empezar a formar en esos primeros años de matrimonio, donde nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer los fines de semana? ¿Sí? Cada cuánto vamos a visitar a nuestros padres, en qué vamos a distribuir nuestras finanzas, hasta qué hora vamos a quedarnos despiertos, cuándo vamos a desayunar juntos, cada cuánto vamos a tener una cita especial juntos y demás cosas que a usted se le ocurran. ¿Qué cultura de casa vas a empezar a establecer en ese primer año? Que más que una obligación, creo que es una bendición de parte de Dios y una regla que es para bendecirnos a nosotros, no ocuparnos tanto, no desenfocarnos tanto, porque es tan importante empezar a crear esa cultura de casa. Así es. Y mira que cuando se forma el matrimonio, el hogar, este primer año es vital porque en este primer año de convivencia es donde posiblemente van a empezar a ver cosas que antes no veían en el noviazgo, en la persona. Se van a dar cuenta que la belleza no era tan belleza cuando se quitó el maquillaje y se quitó las pestañas y se quitó y el hombre se quitó la peluca y bueno, y empieza a saber realmente cómo es la persona y empiezan a ver un tipo de fricciones. Empieza a haber un tipo de fricciones y de conflictos y los conflictos son la primer causa de divorcios en el mundo, los conflictos entre parejas. Y es por esta razón que el primer pilar que vamos a abordar hoy es esto, conflictos. Así que los que están tomando notas pueden escribir allí, conflictos. ¿Qué pasa con los conflictos y discusiones? Conflictos y discusiones. El problema de nosotros es creer que las discusiones, o más bien tenemos un concepto incorrecto de discusiones. ¿Sí? Si ustedes buscan en el significado en Google, en un diccionario, la palabra discusión significa examinar, tratar entre varias personas un asunto o un tema, proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. El problema de nosotros en nuestra cultura latina es que pensamos que discutir es alzar la voz, que pensamos que discutir es contender. Una discusión no es contender, una discusión no es un pleito, una discusión no es digamos, agresiones verbales. Una discusión es cuando dos personas hablan y llegan a un fin común. Ahora, el problema de las discusiones es que muchos de nosotros en medio de las discusiones, en los matrimonios, aquí quiero, los que están apuntando, están tomando notas, para cómo lidiar con las discusiones o con los conflictos. ¿Cómo lidiar con los conflictos? Número uno, responde, no reacciones. Número uno, responde, no reacciones. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay cierta fricción, cuando hay ciertos problemas, una reacción es provocada. La reacción es la causa de algo inmediato, ¿sí? La reacción es la causa. Tú cuando te estás quemando en el fogón, tú reaccionas rápidamente y quitas la mano de la llama para no quemarte. Eso es una reacción de ti, involuntaria, ¿sí? Pero el responder es cuando tú has pensado y respondes. Responde viene también de respuesta, de dar solución. Entonces cuando nosotros
reaccionamos la mayor parte de los conflictos, vamos a causar heridas en nuestros cónyuges. Entonces hay fricción y en vez de responder, cuando hablo de responder estoy diciendo de responder sabiamente, con prudencia, responder en el sentido de dar una respuesta o una solución al conflicto. El problema de nosotros como matrimonios es que no respondemos, sino que reaccionamos. Entonces, a la primera agresión, a la primer malentendido, entonces reaccionamos. Y cuando reaccionas, entonces el otro individuo también reacciona. Y dos reacciones en conjunto forman una contienda, amor. Mira la diferencia tan importante. En una pelea se busca ganar, o si no, no hemos visto esas peleas de boxeadores en los rines, y es muy diferente, algo totalmente diferente a una discusión, porque en una pelea se buscan ganadores, pero en una discusión se buscan soluciones. ¿Sí? Miren, hay muchas veces que confundimos esto y yo quiero que revisemos si en nuestra relación de matrimonio estamos teniendo peleas o estamos teniendo discusiones. Si todo el tiempo estamos buscando a ver quién tiene la razón, a ver quién va a ganar, a ver quién es el que tiene la razón, quién es el que se va a ganar la razón en esa circunstancia, o si verdaderamente así no tengas la razón, lo más importante es encontrar una solución que deje que esa situación deje de afectar la relación, deje de afectar lo que está ocurriendo en esa casa o en ese hogar. Entonces creo que es muy importante diferenciar entre pelea y discusión y hacernos una evaluación de qué es lo que estamos viviendo en nuestros hogares. Sí. Otro de los síntomas en la parte de conflictos otro consejo es no pelear delante de los hijos. No pelees delante de tus hijos. Es decir, no alces la voz con tu esposo, no se griten, no se agredan delante de sus hijos y ni siquiera en privado. No es viable. ¿Por qué? Porque cuando se forma la contienda entre padres y hay hijos viendo esto, son actitudes que los hijos van a empezar a tomar como ejemplo para sus vidas. Y otra de las cosas que pasan es que a mayor nivel de levantar la voz, mayor nivel de autoridad pierdes. Si tus hijos ven que tienes la capacidad para solucionar un problema sin alzar la voz, ellos van a decir: mi papá, mi mamá, wow, qué sabios son, qué tremendos son, no necesitan gritar, ellos son tan inteligentes que logran lidiar con sus diferencias en un ambiente de paz. Pero si ellos ven un caos, si ellos ven peleas y contiendas en sus padres, nuestros hijos van a terminar por irrespetar a sus papás. Vas a empezar a, como matrimonio, a perder autoridad frente a tus hijos y cada vez vas a necesitar de alzar más la voz para que tus hijos hagan caso. No sé si me hago entender. Entonces, importante que no pelees delante de tus hijos. Mira, yo creo que aquí pasa algo y yo sé que muchos que nos están viendo, de pronto hay parejas que nos están viendo y yo creo que allá está el esposo, allá codeándole a la esposa y diciéndole: si ve lo que dice el pastor, no hay que pelear, usted siempre viene aquí a pelearme, siempre viene aquí a disgustarse, ahora no podemos hablar de nada. Entonces de repente se van al otro extremo y entonces están las esposas de que no saben de pronto en qué momento hablarles y decirle, no decirle, no, ya va a decir que estoy peleando, ya va a decir que estoy disgustada, que esto no es de Dios, que esto es del diablo, que terrible, que se casó con una persona que todos los días y todo el tiempo está peleando, ¿sí? Entonces vemos casos también de matrimonios en los que quizá alguno de los dos le huye a los conflictos, ¿sí? Y le huye a la discusión, le huye a cuando hay desacuerdo, cuando hay un tema del cual hablar, entonces le huye a esa situación, ¿sí? No le gusta como sentarse a enfrentar lo que está ocurriendo en el momento. Y más que todo, amor, eso nos pasa a los hombres. Sí. Es así, pero miren que muchas veces yo he visto también casos de mujeres que les ocurre eso y veía yo un caso y
quizá muchas veces viene de cosas que ocurrieron en el pasado, ¿sí? Quizá mujeres o hombres que tuvieron que vivir en familias donde todo el tiempo había discusión, había pelea, había contienda, y lo que ellos hacían simplemente era salir corriendo, irse a su habitación, tratar de esconderse de esa situación incómoda, de lo que estaba ocurriendo, porque les afectaba su corazón, les afectaba su vida, y entonces lo que hacían era, hay una pelea, me voy, me escondo, me voy de la casa. Entonces cuando llegan a formar un nuevo hogar, cuando llegan a un matrimonio, entonces vienen estos comportamientos que empiezan a afectar también su casa, empiezan a afectar su hogar, su familia, su matrimonio, y no son saludables, ¿no? Entonces son temas que hay que empezar a trabajar, que no se trata de tener una pelea, pero sí de sentarnos y de que aunque te sientas incómodo, vamos a tratar de dialogar, de hablar, de no huir de esa conversación incómoda, de no huir de esa conversación que no me gusta, sino hacerle cara y tratar de arreglar esa situación en la relación. Así es, muchos de nosotros como hombres nos es fácil huir, ¿no? Porque, ay, no, ya empezó a echar cantaleta, otra vez usted, mija, no, usted ya me tiene aburrido y no sé qué. Y salimos corriendo los hombres, hablo por los hombres, porque nos pasa mucho a los hombres, ¿sí? Y con tal de no escuchar una pelea o de no escuchar o no arreglar algo, huimos del problema. Y escúcheme bien, todos los hombres y mujeres que están allí conectados, nunca dejes un conflicto a medias. Nunca dejes un conflicto a medias. Es más, los conflictos se arreglan en la intimidad. No sé si me hago entender. Los conflictos de pareja se arreglan en la intimidad. Cuando hablo de intimidad no estoy hablando del acto sexual. Cuando hablo de intimidad estoy hablando de un lugar íntimo, en tu lecho, en tu cama, en tu cuarto. Allí es donde se arreglan estos problemas y estos conflictos. Tú te sientas con tu esposo, con tu esposa y dialogan de esto. Estos conflictos se arreglan en la intimidad. ¿Por qué te digo esto? Porque es la manera en cómo Dios arregla sus conflictos con nosotros. Dios, cuando va a arreglar un conflicto contigo y conmigo, Él no te va a exponer en público, Él no te va a avergonzar en público, Él te lleva al secreto, y cuando tú estás en el secreto, Él expone tus debilidades, te habla acerca de estas cosas y te restaura y te vuelve a llevar al lugar correcto, porque es el modelo de Dios, es el modelo de Cristo, es el modelo del novio, tratando de arreglar sus conflictos con su novia, con su amada, con la iglesia. Cuando nosotros como hijos, como novia de Cristo, como la iglesia, fallamos y pecamos y cometemos errores, siempre el amado nos lleva a la intimidad, y es allá donde derramamos lágrimas, es en la intimidad donde somos confrontados y donde somos llevados, y donde el amado nos dice: te amo con amor eterno. Y esa es la mejor forma de arreglar los conflictos, en la intimidad, amor. Mira que creo que en este ejemplo Dios más que nadie conoce nuestros defectos, y nosotros también muchas veces conocemos nuestros defectos, nuestras debilidades, pero sabes, Dios no necesita tener testigos para corregirte. Muchas veces creo que Dios no necesita avergonzarte para corregirte, sino que en el secreto empieza a hacerte ver que debes cambiar situaciones, que debes cambiar cosas, ¿sí? Y asimismo creo que debe ocurrir en la relación de pareja. Mira, ¿quién más que tu esposo o quién más que tu esposa conoce esas debilidades que tienes? Conoce esas cicatrices, esas heridas que tienes, porque es la persona que te conoce aún en la intimidad, es la persona que conoce aún ese lado, de pronto esos defectos, eso que nadie conoce, eso que nadie ha visto. De repente esa persona es la que la conoce. Pero ¿sabes algo? ¿Qué necesidad tenemos de exponer de pronto a nuestro esposo, o de exponer a la esposa delante de otras personas? Y cuando hablo de otras personas es que a veces buscamos testigos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero fin de esto? ¿El verdadero fin es construir, o el verdadero fin es destruir a esa persona y salirte con la tuya? Y ves, yo te gané, ¿sí? Porque muchas veces eso es lo que nos ocurre, ¿sí? Entonces está el testigo, ponemos de testigo a la suegra,
¿sí? Entonces está de testigo la hermana, el hermano, la señora de la tienda, el cuñado. Si ve, es que usted siempre es lo mismo, es que si ve, mamá, es cierto que yo tengo la razón. Y sabes, no se trata de quién tiene la razón, no se trata de que esos comentarios y esos testigos que buscas afecten más y dañen más tu relación. No se trata de que otros te vean mejor a ti y vean peor al otro, ¿sí? Sino se trata de cómo puedes construir a esa persona, cómo puedes ayudarle, porque tú más que nadie como esposo eres el que conoce aún más esos defectos y esas situaciones vergonzosas, que estoy totalmente segura que esa persona se siente quizá avergonzada de esas cosas que tiene, que quizá no ha podido cambiar. ¿Bien? Sí, sí, mira, muchos de lo que decías ahorita, empezamos a querer tener testigos que aprueben que el conflicto que estamos teniendo está a nuestro favor o tenemos nosotros la razón o viceversa, ¿sí? Y en un conflicto matrimonial no se trata de quién tiene la razón. No se trata. De hecho, en un conflicto matrimonial, las dos partes pierden. Es más, ni siquiera hay dos partes, porque ya no son dos, ahora son uno solo. Ahora son una sola carne. Eso significa que si pierde cualquiera de los dos, están perdiendo los dos, y si están ganando los dos. Entonces no hay, escuche bien, en el matrimonio no hay, no importa quién tiene o quién no tiene la razón. Las dos partes ganan o las dos partes pierden. ¿Ok? Otro de las cosas que debemos tener en cuenta para los conflictos y las discusiones es que los esposos no deben tener secretos. Los esposos no tienen secretos entre ellos. He visto cómo en matrimonios hombres ocultan cosas a sus esposas, mujeres ocultan cosas a sus esposos, y de allí vamos a ir ahorita más adelante al tema del otro pilar. Pero en un matrimonio saludable, todo debe conocerse por el esposo y por la esposa. Si tenemos esta relación, mira que Cristo no nos ocultó nada. Dios no nos ocultó nada, no tuvo secretos con nosotros, nos dejó la palabra, nos dejó las escrituras, nos dijo: mira, aquí está todo, aquí está el secreto, aquí está todo lo que puedas conocer de mí, este soy yo, relaciónate conmigo. Y no había secretos, no hay secretos en un matrimonio. Es por esta razón que en nuestro matrimonio no deben haber secretos. Oh no, es que este es mi celular, ¿oíste? Y yo no te lo puedo prestar porque es mi celular. Respeta mi espacio personal. Sí, y le ponemos la huella del dedo gordo para que no sepa, para que ella nunca descubra la clave del teléfono, ni la clave de nuestras redes sociales, y las claves de infinidad de cosas. Le ponemos un montón de atajos y de cosas a nuestras aplicaciones y a nuestras redes sociales para que nuestros cónyuges no vean con quién nos relacionamos. Y esto es un error gravísimo, amor. Sí, vemos personas que hasta en el WhatsApp, en el Messenger tienen mensaje, ¿cómo es? Mensaje privado, y entonces toca un mensaje con clave para poder ver el mensaje que les están mandando. Ahora, yo creo que si le ponemos tanto ingenio, si investigamos y si miramos a ver de qué manera podemos hacer la trampa en las redes sociales para que no nos descubran, y si invirtiéramos todo ese ingenio, toda esa dedicación, todas esas horas, todo eso de que cómo voy a hacer para que no me pillen, para que no me vean, ¿sí? Y lo invirtiéramos en tener el ingenio y la creatividad para sorprender a nuestro esposo o para sorprender a nuestra esposa. Si nos tomáramos todo ese tiempo que invertimos en ocultar cosas, en ver de qué manera podemos sorprender y hacer que esa persona se sienta más amada, yo creo que tendríamos relaciones más fructíferas, relaciones más saludables aún en nuestra casa. Así es. Ahora queremos pasar al segundo pilar. Pilar número 1, conflictos. ¿Cómo soluciona los conflictos y las discusiones? Solucionalos. Pilar número 2, y estamos abordando los pilares por los cuales la gente se divorcia más, ¿ok? El segundo pilar es el área sexual. El área sexual. Y dice Hebreos 13:4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Ahora, un matrimonio procura que en tu matrimonio, escuche bien, en tu salud, en esta segunda columna, para que no atravieses problemas de divorcio, debes cuidar esta área de la sexualidad, ¿sí? Debes estar limpio y puro todo el tiempo, para tu esposo o para tu esposa. En esta área de la sexualidad deben hablarse en cosas que no les gusta el uno del otro. ¿Qué cosas no te gusta de tu esposo específicamente en esta área? ¿Sí? Y deben hablarlo en un sentido de madurez y de sabiduría y de prudencia, que puedan llegar a un acuerdo o a una solución en estas áreas, amor. Así es, y mira que en el sentido de la limpieza y la pureza, es una limpieza y una pureza tanto en el sentido espiritual como también la limpieza y la pureza en el sentido físico, ¿sí? Mira, en uno de los viajes que estuvimos haciendo nosotros en México, tenía la oportunidad de hablar con una mujer que se acercaba a mí y nos daba me decía algunas cosas y me comentaba algo acerca de su matrimonio, situaciones difíciles que estaba viviendo, y resulta que tenían problemas en esa área, pero lo que ocurría con esta mujer no era que no quisiera acercarse a su esposo porque no lo amara, y ese era el concepto que tenía su esposo, pero resulta que ella no quería acercarse a él porque había desaseo, porque no había limpieza en su área física, ¿sí? Wow. Entonces vemos de repente relaciones, matrimonios, que el esposo o la esposa están todo el tiempo, todo el día trabajando, arduo trabajo, en diferentes actividades, y llegan a su casa y quieren estar con su esposa o quieren estar con su esposo, pero no hay un aseo personal, y muchas veces no es que la otra parte haya dejado de amar, dices, es que ya no es el mismo, ya no es la misma, ya no me ama, ya no me quiere, ya no quiere estar conmigo, pero resulta que lo que está ocurriendo es que hay una falta digamos, de aseo personal, y también una falta de confianza, porque quizá no le puedes decir, oye, es que no te ames, que ve y báñate, por favor. ¡Ey, Sí. bañémonos! ¡No! Sí. Mire que, amor, eso que estás diciendo es muy cierto, porque los hombres que trabajan afuera, y admiro todo, bueno, que se levante el gremio, a ver, los hombres, ¡oh!, manden allí una manito así. Los hombres que trabajan y llegan al final del día cansados, quizás sudados, quizás no oliendo muy bien. No pretendamos, hombres, que si no estamos limpios físicamente, nuestras esposas quieran estar con nosotros, porque muchas veces somos rechazados, o quizá muchas veces ellas no saben cómo decirlo por no herirnos, y quizá a veces como que intentan sacar muchas excusas para eso, ¿no? Entonces es por esta razón, ¿por qué decimos que el área de la limpieza y la pureza en el área espiritual y en el área personal? Porque la pureza y la limpieza es lo que te va a evitar estar libre de contaminación y de infección, a nivel espiritual y a nivel físico. A nivel espiritual en el sentido de que no entre el pecado en tu corazón, y a nivel físico en que no entre ninguna infección a causa, bueno, hoy día con tanta infección que tenemos afuera, sí, es importante esta parte de la limpieza y de la pureza. Tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Yo tuve un amigo que tenía una esposa, y recuerdo que mi amigo me decía, Alex, es que yo me casé con mi esposa, pero cuando no estábamos en el matrimonio, mi esposa ya como que ya no se aseaba, no se arreglaba, no se ponía bella, no se ponía bonita. Dijo, pastor, yo la conocí sin vello, yo la conocí sin pelitos, y ahora tiene pelitos por todos lados. Y yo, wow, y escuche bien, porque estas cosas parecen ser, perdóname la expresión, parecen ser tontas, pero son cosas que afectan el matrimonio. Y un matrimonio que no tiene intimidad es un matrimonio que está propenso a caerse. Es por esta razón que si nosotros no tenemos intimidad con Dios, nuestra relación se está cayendo. Por eso el mejor referente de un matrimonio es de Cristo con nosotros, de Dios con nosotros. Si nuestra intimidad no la cuidamos, va a ser muy difícil que esa relación se mantenga, amor.
Hay mujeres que me dicen, pastora, pero es que no, ya no puedo mandarme a arreglar, ya no, porque hay cosas más importantes. Ay, no puedo comprarme un labial, no, porque es que debo gastar en otras cosas. Chicas que nos están viendo, mujeres que nos están viendo, el lenguaje del hombre es, ya no te arreglas para mí, creo que ya no te soy interesante, ¿sí? Creo que ya no te importo porque ya no quieres verte bonita para mí. Entonces eso es lo que muchas veces ellos creen o ellos piensan. Ahora también le hablo a los hombres. Muchas veces, bueno, creo que esto lo hablábamos con mi esposo, y están los hombres que quieren ver a su mujer así esplendorosa, así súper bella, con el blower, con el maquillaje, así, sus uñas arregladas, todo muy lindo, y resulta que salen a la calle y ven a la vecina y dicen, pero es que mira, ella sí se arregla, es que tú no te cuidas, es que mira qué linda es ella, es que, y empiezan a mirar hacia otros lados. Pero muchas veces, ¿por qué ocurre esto, amor? Porque a veces queremos, digamos, hay mujeres que están en casa y los hombres quieren ver una mujer arreglada, pero una mujer arreglada, hombres, varones que nos están viendo, una mujer arreglada, vale, ¿sí? Y hay mujeres que dicen, pastora, pero es que él no quiere verme bonita, pero no quiere invertir en la belleza de su esposa, de su mujer. Así que yo les animo a que si quieres ver una mujer bella, una mujer arreglada, también seamos intencionales, tanto las mujeres intencionales en arreglarnos para que haya una buena relación con nuestro esposo, pero también los hombres en ser intencionales en apoyar a las esposas, ¿no? Así es, mira que leíamos en Hebreos 13:4 que honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mancilla tiene que ver con la forma de alterar algo, ¿no? De causar daño a algo, ¿sí? De manchar algo. Y esto tiene que ver mucho con el pecado sexual. Escucha bien, porque esto es una coyuntura bastante importante en los matrimonios, y es que necesitamos tener matrimonios saludables en esta área, porque es una de las áreas más difíciles quizá de mantener limpias, el área sexual. Y escuche bien, el adulterio para los casados, adulterio no es solamente acostarse con otra persona y tener el acto de relación. Eso no es solamente adulterio. Dice la palabra Jesús que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya ha pecado con ella en su corazón, ya ha adulterado con ella en su corazón. Entonces vemos que el adulterio va mucho más allá de simplemente acostarnos con una persona. Hablo para los hombres y para las mujeres. Si quizá has codiciado o quizá has deseado otras mujeres, o mujeres han deseado otros varones, que mire este. Y yo he visto cómo mujeres se mandan, mire, como para el Día de la Madre, mire. Y se mandan fotos, ¿no? Y dice, mire, me llegó el regalo del día de cumpleaños, y puras fotos así de hombres, así bien guapos y bien grandes. Y lo mismo los hombres, escuche bien, esto también se llama adulterio. Familia, esto se llama adulterio. Estás deseando, cuando adulteras algo es cuando manchas algo de lo cual es puro. Tu matrimonio es puro, pero si tú le adhieres ese otro quizá placer, ese otro gusto a tu matrimonio, lo estás manchando, lo estás adulterando. Entonces necesitamos tener mucho cuidado como matrimonios en esta área, ¿no? Ser muy sabios en lo que vemos los hombres, a las mujeres que vemos, a las mujeres que frecuentamos, cómo hablamos, sí, porque no solamente adulteras, vuelvo y digo, con el pecado sexual, sino que muchas veces el enemigo, como lo hablábamos en la serie pasada, el enemigo se va metiendo sutilmente y va metiendo sus zorras. Y cuando hablo de zorras, hablo de estas pequeñas animales que echan a perder la viña, que echan a perder el campo, que echan a perder el jardín, y se van metiendo poco a poco, y entonces empiezan mujeres a hablar bonito a hombres, y hombres empiezan a decir, wow, esta me habla bonito.
Mi esposa no me habla así de bonito. Y ella empieza a decir, oh, mira, es que tú eres tan trabajador, tú eres tan esforzado. Y entonces esas cosas que no escuchas en casa las empiezas a escuchar afuera y empiezas a codiciar y a adulterar en tu corazón. Amén. Mira que adulterio es permitirte sentir placer con personas que no son tu esposo o son tu esposa. Y cuando hablamos de permitirte placeres con alguien que no es tu esposo o es tu esposa, estamos hablando de, por ejemplo, cuando estamos allá en el Facebook y estás allá en tu sala, estás en el cuarto, o yo sé que por ahí hay muchos que se llevan el celular, hasta para el baño se llevan el celular, y estás ahí, estás en el celular y empiezas a mirar el Facebook y estás revisando el Facebook y pasa una chica así bonita y bajaste y ahí lo devuelves para ver mejor, ¿no? No porque necesariamente esté desnuda o algo, pero algo te llamó la atención de esa mujer. Para contemplar la creación de Dios. Claro, sí. Algo te llamó la atención de ese hombre y entonces ibas bajando en el Facebook y entonces te devolviste como para verle solamente el nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué placeres te estás permitiendo? ¿Sí? Hay personas que de repente te empiezan a hablar, empiezas a disfrutar más hablar con esa persona, pero sabes, no podemos engañarnos. En nuestro corazón sabemos cuáles son las verdaderas intenciones o qué es lo que nos está generando esa conversación, que puede ser al principio muy sana, muy normal, pero si te está generando algún tipo de sentimiento, algún tipo de placer, y es solo una conversación con una persona que no es tu esposo, pero que ya te está empezando a generar algo, entonces debemos huir de ese tipo de situaciones, huir de ese tipo de situaciones, de circunstancias que se nos van presentando, porque son una alerta para llevarnos a que nuestro matrimonio sea de alguna manera manchado, sea de alguna manera dañado. Así es, mancillado, ¿no? Otro de los factores en esta área es no negarse el uno al otro. Esposos y esposas, no se nieguen el uno al otro. Dice la palabra que cuando quisieran apartarse, lo pueden hacer para oración, pero no se nieguen el uno al otro, dice la palabra de Dios. Sí, y si se van a alejar, si van a dejar de tener intimidad por un tiempo, debe ser de mutuo acuerdo. Escuche bien, no es que yo voy a decidir meterme en una semana de ayuno, y en esa semana de ayuno no voy a tener intimidad con mi esposo, con mi esposa, y resulta que el pobre muchacho muriéndose allá de la desesperación y no sabe que tú estás ayunando y no sabe que estás haciendo quizá algo espiritual, pero él no lo sabe. Es por esta razón que es necesario que haya un acuerdo, ¿no, amor? Sí, mira, amor, esa palabra justamente era la que veíamos en 1 Corintios 7:5, ¿sí? Que dice, por tanto no se nieguen el uno al otro a menos que se pongan de acuerdo, y solo por un tiempo para orar y para todas estas actividades. Pero miren lo importante que es, y dice la palabra, que se pongan de acuerdo. Ahora muchas veces vemos matrimonios, de repente esposas que son cristianas, pero de pronto su esposo no es cristiano, o al revés, que ocurre al revés, y dice, no, pastora, es que yo voy a meterme en un mes de ayuno y en ese mes mi esposo no me puede tocar o mi esposa no puedo estar con ella, ¿sí? Y me voy a pasar 24 horas en ayuno y oración durante una semana. Pero dice la palabra que se pongan de acuerdo. Ahora, si tu esposo no entiende esto, si tu esposa no entiende esto porque no es cristiano o porque no han llegado a un acuerdo, pues entonces no estás dentro de la voluntad de Dios para estar haciendo llevar a cabo este tipo de apartarnos, para estar, digamos, en una actividad espiritual, ¿sí? No es prudente, no es correcto, no es lo que Dios anhela para tu matrimonio. Sí, es importante el acuerdo, y es más, dice el versículo, dice, y vuelvan a juntarse para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿sí? Es decir, no se aparten mucho, sino que estén todo el tiempo teniendo intimidad
para que no sea Satanás tentando y metiéndose sutilmente. Es importante eso, escuche bien. Es importante que juntos programen, como estoy hablando a matrimonios cristianos, que juntos programen tiempos de limpieza espiritual, de ayunos, de oración y de purificación para su matrimonio. Es importante que estén juntos, pero también es importante que se mantengan unidos en intimidad, así como nos mantenemos unidos en intimidad con Cristo. Y como decía mi esposa, si alguno es cristiano y otro no es cristiano, es importante llegar a un acuerdo. Si tu esposo no es cristiano, dile: mi amor, voy a meterme en 3 días de ayuno, así que por 3 días voy a cerrar la cortina. Y quiero que me entiendas. Y tu esposo, quizás, si eres una mujer sabia y prudente, quizás tu esposo te va a entender y va a decir: ok, mi amor, yo te entiendo. Y va a ser una manera más sabia incluso de ganar al inconverso, o si es viceversa. Pero nunca contiendas por estas cosas, no se nieguen el uno al otro. Amén. Otro de los pilares, número 1 era el pilar de los conflictos, número 2 el pilar sexual, número 3, vamos terminando, el pilar de los roles. Los roles, escucha bien, para los hombres. Hombres, quiero que sepas cuál es tu rol dentro del matrimonio. Dice la palabra en Efesios que maridos amen a sus esposas. El principal rol del hombre es amar a su esposa. Pastor, mi esposa es la mujer más egoísta, más peleona, más chismosa. Tu deber es amarla. No sé si me hago entender. Yo pensé que las mujeres iban a decir amén. Tu función, hombre, es amar a tu esposa. Y el rol de la mujer es respetar a su esposo, ¿sí? Miren, muchas veces el lenguaje del amor de las mujeres es sentirnos amadas. Pero el lenguaje del amor del hombre es sentirse respetado, es sentirse admirado. Y creo que muchas veces pecamos en eso, ¿sí? Lo que hacemos es más bien irrespetarlos aún en público, hacerlos sentir avergonzados, hacerlos sentir sin valor. Y muchas de estas cosas los hacen sentir irrespetados y entonces sienten que no son amados. Así es. Hay un ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares es una poesía, es un canto donde Salomón compone a la Sulamita, y la Sulamita habla y ella es mi amada y él es mi amado y nos amamos, y tú eres como los montes del Líbano y tu nariz y tus ojos, y empieza un montón de cosas de cómo Salomón empieza digámoslo en un sentido, a embellecer con palabras a su mujer. Escuche bien, hombres. Embellece a tu esposa con palabras correctas. Embellece a tu esposa con palabras correctas. Levántate y dile: amor, qué linda estás, qué guapa estás, ¿sí? Todos los días es importante. Dile: amor, te amo. Amor, mira, qué buen trabajo haces, amor. Eres una mujer sabia, eres una mujer increíble. Quiero que los hombres necesitamos empezar a entender de que las relaciones y nuestros roles como hombres es también embellecer y es también ser románticos, porque las mujeres también les gusta el lenguaje romántico. Si no lo haces tú, va a venir otro filisteo incircunciso y le va a decir: wow, qué bonita estás. Wow, qué rizos. Wow, qué manos, qué pies. Wow, qué lindo te vistes. Y si tú no te lo dices, escúcheme bien, los esposos, los hombres, si tú no embelleces a tu esposa, otro quizá la va a embellecer. Otro quizá la va a embellecer. Es importante que cuides tu rol de esposo. Ay, no, pastor, pero es que eso es muy cursi. Es que yo no soy así. Es que ella sabe que yo la amo. Ella sabe que yo la quiero. Ella sabe que yo soy así. Ay, mija, ahí le dejé café y ella sabe que ahí yo la quiero. No, escucha bien. Necesitamos empezar a cambiar nuestro lenguaje, ¿sí? El lenguaje de Dios no fue como decir: oh, ustedes saben que yo los amo. No, Él dio a su Hijo. Él demostró su amor, nos dice: yo te amo con amor eterno, no te dejaré, yo te sustentaré, tú eres mi pueblo, usted es nación santa, usted. Y empieza Dios a embellecernos y a levantarnos como novia. Es importante entender el rol de hombre, y quizás si en tu lenguaje, en tu casa y en tu cultura no te enseñaron ese tipo de romanticismo, apréndelos, ¿sí?
así sea, empieza por ver, no sé, un texto en internet, muestra a ver frases bonitas. Uy, tus ojos son como dos luceros que me enamoran día tras día. Y te aprendes la frase y dices, mi amor, tus ojos son, al principio te va a sonar como, amor, tus ojos son como dos luceros. Y quizá va a ser como chistoso y gracioso, pero ella, escuche bien, ella entiende que te estás esforzando y que estás cambiando el lenguaje, y eso la va a enamorar como no te imaginas. Mira que el rol que tenemos como mujeres es también admirar a nuestros esposos. Miren, muchas veces nos enfocamos más en lo que no tenemos, nos enfocamos más en lo que no hay en casa y dejamos de enfocarnos en lo que sí tenemos. Dejamos de admirar el trabajo que hacen por llevar sustento a la casa, lo que se esfuerzan, por dedicar un tiempo para los hijos, por de repente tener un tiempo para nosotras, ¿sí? Y dejamos de admirar estas situaciones. Y cuando un hombre no se siente valorado también afuera, en otro lugar, va a llegar alguien que sí valore lo que él hace, que sí valore las actividades, que sí va a ver, oye, pero es que es tremendo, mira cómo está pendiente de su casa, de su familia. Yo quisiera tener uno que fuera así conmigo. Y muchas veces nosotras como mujeres no valoramos lo que tenemos en casa y no se los hacemos saber, porque mira, una cosa es saberlo nosotras, pero muchas veces él no lo sabe, ¿sí? Y él no se ha dado por entendido de que eso está ocurriendo o de que realmente sentimos que ellos son valiosos. Miren que me he encontrado con personas, hombres y mujeres, que dicen, pero es que yo no siento tener un detalle, yo no siento decir un te amo, o sea, yo no soy hipócrita, pastora, yo eso cuando me nazca le digo te amo, pero eso de estarle diciendo todos los días, te amo, te amo, te amo, o eso de estarle diciendo, ay, qué guapo estás, oye amor, gracias por lo que nos trajiste hoy, esas palabras a veces no las siento, eso es ya como mucha hipocresía, pero ¿sabes algo? El Señor le encanta que nosotros trabajemos en nuestros matrimonios. Mira, van a haber momentos en los que quizá ya nos sintamos de pronto tener un detalle, y no se trata de que seas hipócrita, se trata de que estás trabajando por avivar esa llama, por avivar ese fuego, por avivar ese amor, por construir tu casa, por construir tu matrimonio, y en la medida en que lo empiezas a hacer, se te va a convertir en algo que tú disfrutas, y que entonces tu esposa o tu esposo va a ver lo que estás haciendo y va a decir, wow, y va a empezar a actuar de una manera diferente, y entonces eso va a provocar que tú también quieras actuar de una forma diferente, y eso va a empezar a avivar tu hogar, va a empezar a avivar tu relación. Si empiezas a cumplir con ese rol también de los detalles, con ese rol de admirar a la otra persona, así en el primer momento no, como que sientes que no te nace, eso es construir, eso es trabajar por tu matrimonio, trabajar por tu casa. Mire, yo sé que muchas personas que nos están viendo trabajan quizá en empresas, y yo creo que todos los días tú no quieres ir al trabajo. Sé que hay momentos y hay días en los que tú dices, uy no, hoy no me quiero levantar, hoy está haciendo como frío, hoy me quiero quedar en casa, hoy quiero echar la cobija, quedarme arropado, no quiero ir a ningún lado, pero lo sigues haciendo porque es trabajo y requiere de un esfuerzo. Pues entonces un matrimonio también requiere de que te esfuerces, de que trabajes fuerte, de que trabajes duro, de que quizá muchas veces vas a tener que hacer cosas que como que en el momento no las estás sintiendo, pero lo estás haciendo con todo tu corazón y con todo tu amor para construir un matrimonio. Ok, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en los roles es que no se admite, o bueno, no se admite, no se admite abusos de ningún tipo. ¿Sí? No, digamos, no tomes en cuenta tu rol para abusar de la otra persona. Ejemplo, es que yo soy el sacerdote de la casa y te tienes que someter. Escuche bien, eso es abusar de tu rol. Eso es abusar de tu rol. Y lo que haces es subyugar a la mujer y subyugarla y mantenerla ahí. Eso no es sano. O la mujer que dice, sí, pues entonces le cortamos los servicios. Eso es abusar de tu rol.
no abuses de tu rol. No abuses, los hombres, ustedes son más fuertes, más grandes, más pueden alzar mucho más la voz. Bueno, mentiras, las mujeres también pueden alzar mucho la voz, pero el hombre quizá a veces tiene más fuerza. No intentes, escúcheme bien, de ninguna manera se admite la agresión, ni física, ni verbal, ni emocional. No se admite. No abuses de tus roles. No violes tus roles. Sepas cuál es tu posición y cuál es tu función dentro del matrimonio. Ojo con esto, porque aquí también se presta para manipular, ¿no? Entonces, hombres que manipulan a sus esposas o esposas que manipulan a sus maridos. Ojo que esto es importante. En un matrimonio no debe pasar esto de manipulación, de usar argumentos y cosas para manipular. Entonces, ¿por qué se da la manipulación? Porque quieres que esa persona haga algo que tú quieres que él haga, ¿sí? Entonces yo quiero que mi esposo sea así. Y como yo quiero que mi esposo sea así, entonces voy a hacer esto para que él sea así. Eso se llama manipulación. O viceversa, yo quiero que mi esposa haga esto, yo quiero que mi esposa sea así, entonces voy a hacer así y voy a tratar así para que mi esposa, entonces eso se llama manipulación. Escuche bien, Dios nunca nos manipuló a nosotros, jamás nos manipuló, nos dio libre albedrío porque Él quiere que sea ese amor genuino correspondiente. Tu posición dentro del matrimonio no es manipular, es dejar que la otra persona crezca a la par que tú, pero que tú cada día te enfoques no en que ella sea mejor, sino en tú ser mejor para esa persona. ¿Ok, amor? Queremos seguir avanzando con el último pilar, y es el pilar de las finanzas. Estos son los que hemos nombrado, son los factores por los cuales los matrimonios se divorcian más. Número 1, por conflictos. Número 2, por la parte de la intimidad sexual. Número 3, porque no identifican los roles dentro del matrimonio. Y número 4, por las finanzas. Escuche bien. Dice Proverbios 21:20, dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Proverbios 21:20. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser muy sabios como matrimonio, porque hay conflictos también dentro del hogar, en el sentido de las finanzas, porque ¿quién gana más y quién gana menos? ¿No, amor? Así es, muchas veces la persona que gana más, que de pronto tiene más ingresos en su trabajo, entonces muchas veces también se ve la manipulación, ¿no? Entonces, como yo gano más, entonces aquí se tiene que hacer lo que yo diga, solo se gasta en lo que yo diga. O muchas veces vemos hogares o matrimonios en los que el que gana más es el único que tiene derecho a comprarse ropa, es el único que tiene derecho a comprarse sus cosas, sus zapatos, y el otro pobre por ahí viviendo dificultades porque los recursos no le alcanzan para lo que se tiene que comprometer en su casa, pero también para sus cosas personales. Y es algo que se ve también mucho, ¿no? En muchos matrimonios. Sí. En un matrimonio, escuche bien, en un matrimonio no hay quien gane más y quien gane menos. Recuerda que no son dos, son una sola carne. Significa que si uno gana más y el otro gana menos, los dos están ganando más. ¿Sí? No es que uno gane más y otro gane menos. Cuando en tu matrimonio empiezas a ver, es que fue ella, es que es por culpa de él, es que es por culpa de ella. Cuando empiezas a ver este lenguaje de ella y yo, es un lenguaje incorrecto dentro del matrimonio. ¿Sí? Es un lenguaje incorrecto. Tienes que decir nosotros. No es que ella gasta y yo no, es que ella hace las cosas mal y yo no, es que él siempre es así y yo no. En un matrimonio no funciona el él y ella, porque ya no son dos, son uno. Entonces es por esta razón que nosotros tenemos que entender que en la parte de las finanzas no es relevante, escuche bien. Y no es permitido que alguien humille a otra persona, a su cónyuge, porque gana más o porque gana menos. Porque hay personas, hay esposos que humillan a sus esposas por esto, o viceversa, ¿sí? Entonces la esposa
el zapato que ya tiene hambre con la suela así y no le da para un par de zapatos. Y no le compra un champú para el cabello o un labial o unos polvos, y entonces empiezas a ver todas estas cosas y vemos hombres que son así porque cuando se trata de finanzas, aquel que gana más cree que las prioridades más importantes son las de él y no las de la otra persona. No sé si me hago entender. Cuando hay una persona que gana más, piensa que las cosas que necesita comprar solo son importantes las de ella y no las de la otra persona. Es por esta razón que es importante no ver quién gana más y quién gana menos. Son una sola carne. Amén. Así es. Seguimos avanzando en el tema de las finanzas. Importante también otro, y son los títulos. Escuche bien. Los títulos, profesiones. Es que mi esposo, perdóname la expresión, es un tonto. Es un tarado, él no estudió. Yo soy administradora de empresas y yo soy esto y yo tengo este título y tengo doctorado y postdoctorado. Escúcheme bien, en un matrimonio no importan los títulos. ¿Recuerdan el pasaje donde cuando sale el Cordero en Apocalipsis dice que todos arrojaron sus coronas delante de él? Porque la relación de Dios es que no importan las coronas, no importan los títulos. Ahora Él quiere que seamos uno con Él. Debe ser uno. Los triunfos que cosechen son los triunfos de ambos. Los triunfos y las victorias que tengan son las victorias de ambos, no son las victorias de uno solo. Si tu esposo se graduó de abogado, de odontólogo, de especialista, hizo un postdoctorado, hizo una maestría, ese no es el triunfo de tu esposo, es el triunfo de un matrimonio, de un hogar. Si tu esposa se graduó de administradora, de esteticista, no lo sé, de cualquier profesión y tiene un doctorado y un postdoctorado, ese no es el título de ella, es el título de los dos. Escúcheme bien, dentro de un matrimonio no hay diferencias de títulos. Amén, amor. Y yo creo que por eso es muy importante que así el uno tenga un título, el otro tenga otro, una profesión diferente, que de repente uno en su empleo gane más, el otro gane un poco menos. Yo creo que es muy importante que haya un fondo común. ¿Sí? Establecer un fondo común, porque van a haber gastos comunes en el hogar, van a haber gastos comunes en esa casa, van a haber gastos que hay que suplir para el tratamiento personal del esposo, también para el de la esposa, pero son gastos que se deben poner en acuerdo y que se deben suplir a través de ese fondo común, esas finanzas que juntos como equipo están logrando conseguir, ¿sí? Porque hay veces que de repente encontramos esposas que se quedan de pronto en las casas y el esposo sale a trabajar, o también situaciones que ocurre viceversa, y entonces encontramos que solo el que gana es el que tiene derechos. Pero entonces cuando hay un fondo en común, se sabe que de ese fondo común se administra todo en la casa, se administran todas las necesidades del hogar, las necesidades del uno y las necesidades del otro. Así es. Escuche bien, un consejo importante y con esto vamos terminando. El fondo común es importante para los matrimonios porque, escuche bien, el tema de las finanzas es el tema quizá por el que más divorcios hay en Colombia. El tema de las finanzas, el tema del dinero, el tema de que él no trae plata, o él sí trae plata, o él no tiene, o él sí tiene, o ella sí tiene, o él no tiene, ella trabaja, él no. Y este es un problema que necesitamos solucionar sabiamente, el tema de las finanzas. Escuche bien, no son las finanzas de él y las finanzas mías, las finanzas de ella y las finanzas, son las finanzas de uno solo, son las finanzas de ambos. Es decir, que todos los gastos son de ambos, todos los ingresos son de ambos, y tanto tu esposa como tu esposo disponen del mismo fondo. Es importante que entre los dos tengan un fondo en común, un fondo. Cuando hablo de fondo hablo de un ahorro, digámoslo así, como un banco de dinero donde estén los dos sembrando. Y ese dinero, no importa quién pone más o quién pone menos, porque eso es de los dos, es un fondo para los dos, es un fondo para su hogar y es un fondo para su familia. Es importante que podamos entender que el fondo común hace que no haya división
entre los matrimonios, porque dice la palabra de Dios, de hecho, del único que la palabra en el Nuevo Testamento habla sobre otro Dios es sobre el dinero, ¿sí? Porque aborrecerás a uno y amarás al otro, ¿sí? Entonces ahí es donde muchas veces caemos en nuestros matrimonios. Empezamos a amar más el fondo y empezamos más a amar el dinero y no amamos a nuestro cónyuge. Obviamente el versículo lo explica con Cristo y el dinero, ¿no? Pero lo podemos aplicar a nuestro matrimonio también. Sí. Mira que cuando nosotros empezamos a hacer este tema, esto que queríamos compartir con ustedes, nos dábamos cuenta que los índices más altos de divorcio de los matrimonios eran muchas veces por la cuestión de las finanzas. Cuando empezaban a vivir situaciones en el área de las finanzas desafiantes, era cuando más se veían divorcios, cuando más se veían separaciones. Y mira que tú leías, amor, al iniciar este pilar, leías un versículo que decía que en la casa del sabio abundan las riquezas, decía también, pero el necio todo lo despilfarra. Y vemos también matrimonios en los que hay una terrible administración del dinero. A veces somos muy malos administradores del dinero y de lo que Dios, de los recursos que el Señor ha colocado en nuestras manos, ¿sí? Y es por eso que nosotros muchas veces les recomendamos a parejas que nos buscan y nos preguntan, bueno, estamos viviendo esta situación desafiante en nuestra área financiera, esto está causando otros problemas, empieza a causar roces. Entonces empezamos a hablarles y uno de los consejos para los que nos están escuchando es que debes hacer un presupuesto familiar. Debes hacer un presupuesto familiar. ¿Qué pasa? Les decía al inicio de este tema, cada uno viene de una cultura de hogar diferente. Una cultura de hogar en la que de repente la chica salía con su papá y cada vez que iban a hacer mercado, entonces el papá acostumbraba a comprarle los vestidos, la ropa, todo lo que se le antojaba, pero entonces llega al matrimonio y salen a hacer mercado y entonces empieza a echar al carrito el vestido, la camisa, la ropa, los zapatos, y entonces el esposo le dice, no vamos a comprar esto. Y entonces empiezan los roces y la división, porque en la casa del esposo se acostumbraba era que si vamos a hacer mercado, se va a hacer mercado, no a comprar otras cosas, y no les permitían echar cosas de que el juguete que le gustó, que el celular que le agradó, que no, vamos a hacer mercado. Y entonces vienen de culturas financieras diferentes, y lo que era una prioridad para el uno en su casa era algo que no tenía prioridad en la casa del otro. Entonces es importante hacer un presupuesto familiar, porque ese presupuesto familiar los va a unir a los dos y se van a sentar y van a establecer prioridades en su casa. Van a establecer costos fijos que tienen que ver con el arriendo, que tienen que ver con recibos, que tienen que ver con todo esto, pero después de esto van a empezar a establecer prioridades. Bueno, ¿qué podemos comprar? ¿En qué podemos darnos gusto? ¿Cada cuánto vamos a darnos un gusto? ¿Qué tipo de ropa o hasta qué tanto podemos gastar en nuestra ropa? ¿Cuándo vamos a vacacionar? ¿Cuándo vamos a vacacionar? ¿Qué porcentaje vamos a ahorrar? Y esto es muy importante porque cuando te sientas a ponerte de acuerdo en ese presupuesto, entonces ya hay cosas establecidas y los dos están caminando hacia un mismo lugar. Así es, así es. Entonces, importante el tema de las finanzas. Escuche bien, no dejes que las finanzas dividan tu hogar. A todos los que nos podemos, no dejes que las finanzas dividan tu hogar. Es importante esto. Y con eso terminamos, iglesia. Los buenos administradores, escuche bien, las personas, sé que en tu hogar tú dices, no, pastor, es que usted no sabe, mi esposo es el que administra el dinero y ese coge el dinero y se le va en menos de nada, o mi esposa es la que administra. Escuche bien, no vamos a decir quién debe y quién no debe administrar el dinero. Hágalo el que tenga la mayor capacidad de administrarlo, el que sea más sabio e inteligente para administrarlo, porque no se trata del hombre y la mujer y escuche bien, en este sentido los dos, escuche bien, tienen que tener la capacidad. Pero si usted dice, no, mira, yo creo que mi esposa es mejor administradora del dinero, no tengas miedo porque es el dinero de los dos.
Y si es tu esposo, no tengas miedo porque es el dinero de los dos. El que tenga la mejor capacidad de administrar el dinero, sea el que lo administre. ¿Por qué les digo esto? Porque el buen administrador va a llevar tus finanzas a otro nivel. Y escuche bien con esto. El buen administrador va a llevar tus finanzas a otro nivel. Genera prioridades. Si no administras, mire, sé que hay gente que nos está viendo y han estado matrimonios orando por casa. No sé, lo siento en mi espíritu y sé que hay matrimonios orando por casa, es el sueño de todo matrimonio. Orando por un vehículo quizá, orando por alguna bendición. Escuche bien, estas bendiciones son tan sencillas que Dios las dé, pero tan sencillas porque Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, y Él te puede bendecir. Escucha bien. Pero Dios bendice a aquellos que son buenos administradores. No esperes recibir casa, carro y beca si antes no eres buen administrador. Es más, hay gente dentro del matrimonio pidiendo cosas sobrenaturales, cosas que son casi imposibles. Pero obviamente sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y hay gente orando por cosas imposibles. Pero Dios te dice, si no aprendes a administrar lo natural, no esperes recibir lo sobrenatural, porque una vez lo recibas, lo vas a despilfarrar. Y ahí es donde vemos que muchas personas que no son buenos administradores reciben algo y lo despilfarran. Con mi esposa lo hablábamos y lo vemos en lo tangible, pero también en lo espiritual. Como gente orando por ministerios, por propósitos, por dones, por cosas. Señor, úsame en esto, haz esto conmigo, Señor, necesito esto. Y Dios te dice, si te lo doy, serás buen administrador. Y muchas veces Dios da eso, y en vez de ser buenos administradores de esos dones, de esos talentos, de esos ministerios, lo que hacemos es irnos a los excesos, violar las leyes, extralimitarnos y despilfarrar todo el don y todo lo que Dios nos dio. Importante, matrimonios, sean buenos administradores. Dice Efesios 5:25. Con esto terminamos, ahora sí. Maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Escuche bien, matrimonios. ¿Quieren que sus matrimonios sean lo más parecido a la relación con Dios? Amen a sus cónyuges. Dice, amen y santifíquelo. Es decir, lleva tu matrimonio. Esto voy a hablarlo mucho a los hombres. Lleva tu matrimonio a un nivel de santificación. Lleva tu matrimonio a un nivel de sacerdocio. Lleva tu matrimonio así como Cristo lo hace con nosotros y nos santifica y nos lava y nos instruye y nos enseña. Eso debes hacerlo en tu matrimonio, hombres. Santifica a tu esposa, no la juzgues, no la señales, no la critiques. Oh, qué gorda estás, qué arrugada estás, qué vieja estás. Mira esas canas, mira esto. No, escuche bien. Santifícala, enamórala, enséñale, háblale. Y muy seguramente vas a tener los mejores años de tu vida. Vas a tener los mejores años de tu vida. Quiero que oremos allí. Si estás con tu esposo, con tu esposa, quiero que se tomen de la mano allí. Si quizás no estás con tu esposo, con tu esposa, si quizás estás orando por un esposo, por una esposa, este es el momento y dile: Señor, yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio conforme a tu diseño, así como nos has enseñado, Dios. Que los conflictos que hemos atravesado en los últimos días, en los últimos años, Señor, sé tú dándonos sabiduría para solucionar los conflictos y las discusiones, Dios.
Sé tú dándonos la capacidad no para reaccionar, sino para responder con prudencia, con sabiduría, Señor. Guíanos, Dios, en la parte de la intimidad, Señor, a ser mejores esposos y mejores esposas, a mantener nuestra pureza, a mantener nuestro matrimonio limpio y sin mancilla, Señor. Guíanos, Dios, a conocer nuestros roles y a respetar nuestros roles, Señor. Amar a nuestras mujeres y a respetar a nuestros maridos, Señor. Danos la sabiduría, Espíritu Santo. Sé restaurando en este momento matrimonios. Hay personas mujeres que han albergado heridas por largos años en su matrimonio. Y es hora en este momento, en el nombre de Jesús. Toda herida es cerrada en el nombre de Jesús. Porque ahora el perfecto amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas. Y hoy el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que nos enseña, que nos instruye a tener matrimonios saludables, ese amor está sobre cada familia hoy en el nombre de Jesús. Está sobre cada matrimonio en el nombre de Jesús. Está sobre cada hogar en el nombre de Jesús. Y está restaurando y está sanando corazones y está llenando cada vida en el nombre de Jesús. Yo declaro matrimonios saludables, hogares sanos, hijos llenos del Espíritu de Dios, Señor. Y declaramos, Dios, que tú nos haces buenos administradores de aquello que nos das, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy toda la gloria, Señor. Amén.